Hola de nuevo, bienvenido, bienvenida a otra masterclass del programa de inteligencia emocional gratis. En esta masterclass lo que vas a aprender es a descifrar el mensaje que las emociones traen cuando vienen a tu cuerpo. Vamos a empezar por aprender esto, pero vamos a continuar con saber qué es lo que necesitamos para escuchar el mensaje. Recuerda que las emociones funcionan como una brújula y lo que hacen es dirigir nuestro comportamiento hacia aquello que es más adaptativo. Por último, vas a aprender a descifrar el mensaje. Y estos son los 3 objetivos esenciales que vamos a tener en esta masterclass. Te recuerdo que te suscribas al canal para que vayas y puedas ver, ¿no?, todos los vídeos que voy a ir subiendo, porque van a ser cosas como esta, que son totalmente gratuitas con el objetivo de prevenir problemas de salud mental. Bien, pues vamos a empezar hablando sobre la primera emoción. Como el ser humano tenemos una gama emocional muy amplia, pues aquí lo que he hecho ha sido como focalizar las emociones con las que más problemas tenemos y las que son básicas. Vamos a hablar en primer lugar del enfado. El enfado es una emoción que cubre la necesidad básica del respeto, y también hay otra parte que es la de la autorrealización, la de conseguir nuestros objetivos. Cuando tú o yo nos enfadamos, la respuesta que ocurre en el cuerpo es el aumento de la temperatura corporal. Notamos cómo los músculos empiezan a tensarse, ¿no?, cómo los puños empezamos a apretarlos, entre otras respuestas fisiológicas. Si nos enfadamos es porque o hemos sentido que otra persona, nos ha faltado el respeto, o porque hemos encontrado un obstáculo para conseguir nuestros objetivos, los objetivos que queremos. Y de eso es de lo que nos avisa el enfado. El enfado es un motor de cambio y necesitamos aprender a enfadarnos bien, ¿vale?, para poder comunicar, para poder conseguir lo que queremos, para conseguir una necesidad de autorrealización e ir avanzando en la vida, y para poder adaptarnos y defendernos. Es súper importante porque las personas que no conectan con el enfado no se pueden defender y tampoco pueden comunicar sus necesidades, no porque no quieran, sino porque no están conectando con la emoción y no tienen el impulso que el enfado da para poder hacer esto. Vale, la tristeza es otra de esas emociones con las que yo más frecuentemente me encuentro que las personas tienen problemas para conectar. Sobre todo cuando es verdad que sentimos mucha tristeza que se ha quedado almacenada en el cuerpo, y claro, cuando lo trabajamos en terapia hay que ir sacándola poquito a poco, y esa tristeza puede llevar enquistada en nuestro cuerpo años y años. La tristeza es igual de adaptativa que el resto de las emociones. En nuestro cuerpo lo que produce es, entre otras respuestas fisiológicas, que baje la energía. La tristeza como emoción de lo que nos avisa es de una pérdida, ¿vale? Como emoción de lo que nos avisa es de una pérdida. Una pérdida pueden ser muchas cosas, normalmente lo asociamos al fallecimiento de una persona, pero no es solamente ahí. Ahí lo que se da es un proceso de duelo, y dentro de ese proceso de duelo hay más emociones que la tristeza. La tristeza es una pérdida de millones de cosas, una pérdida de algo que yo quería y que me había esforzado mucho, algo que necesito y no lo he tenido, por ejemplo, sentirme importante para mi familia, sentirme importante para mi pareja, etcétera, ¿no?, que son necesidades básicas emocionales. Y si yo esas necesidades básicas las he perdido, de alguna forma la tristeza va a aparecer. La tristeza nos lleva a reflexionar y conectar con los demás para poder procesar esas pérdidas que tenemos. Y que, repito, no son grandes pérdidas muchas veces, a veces son pequeñas pérdidas que vamos teniendo en el día a día sobre necesidades básicas como el sentirnos importantes para los demás. Vamos con una de esas emociones top que más nos cuesta manejar: la ansiedad y el miedo. Yo a la ansiedad le llamo la hija pequeña del miedo, porque normalmente cuando tenemos un trastorno de ansiedad, y la ansiedad que es cuando la ansiedad se ha cronificado, es porque anteriormente hemos tenido experiencias en las que hemos pasado mucho miedo, y esa ansiedad se relaciona con estas experiencias en las que tuvimos mucho miedo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el miedo sí nos avisa de un peligro que es real e inminente para nuestra supervivencia, pero la ansiedad de lo que nos avisa es de potenciales peligros. Cuando hay un trastorno de ansiedad, lo que ocurre con la ansiedad es que se ha cronificado hasta tal nivel que nuestro cerebro, ¿vale?, la alarma que tenemos en nuestro cerebro ve peligros potenciales donde a lo mejor no los hay, pero ya se ha cronificado hasta tal nivel que vivo una inquietud continua y vivo en sistema de alarma viendo potenciales peligros todo el rato. La ansiedad y el miedo de lo que nos avisa es de que hay algo que ha puesto en peligro, ¿no?, nuestra necesidad de seguridad. Entonces, si nosotros no conectamos con la ansiedad o con el miedo, tenemos un problemón. Si no conectas con esto, sí que te recomiendo que vayas a terapia, con ansiedad o miedo como emoción, porque no nos vamos a poder proteger y por lo tanto no vamos a poder cubrir la necesidad de seguridad que en ese momento tu cerebro y tu cuerpo está sintiendo.
¿Cómo la sentimos a nivel de respuestas fisiológicas? Bueno, pues básicamente lo que hacemos es aumentar los niveles de activación corporal para poder huir, como te he comentado, o bajarlos directamente para quedarnos paralizados. Cuando sentimos ansiedad, la ansiedad lo que hace es ponernos en movimiento, ¿vale? Hacer cosas. Y esto nos pasa mucho en el mundo en el que hoy en día vivimos porque nuestro cerebro está hiperestimulado, tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, tanto el exterior influye como la emoción influye en el exterior. Podemos ver a una persona continuamente haciendo cosas o teniendo que hacer cosas, pero es que ese contexto de tener que hacer cosas continuamente y estar hiperestimulados también influye en nuestra ansiedad. Vale, la vergüenza es una de esas emociones que yo creo que son tabú en la sociedad. No solemos decir tanto que sentimos vergüenza como que sentimos ansiedad o miedo. Y la vergüenza es igual de importante y adaptativa que el resto de emociones. Esta es una de las emociones más difíciles de trabajar en terapia porque lo que le lleva a nuestro sistema nervioso, a nuestro cerebro, a nuestra mente, es a ocultarse, ¿vale? La vergüenza de lo que nos avisa es de que podemos estar aislados a nivel social si hacemos eso que nos produce mucha vergüenza. ¿Qué pasa? Pues que esto no siempre es así y la vergüenza también se puede patologizar, ¿no? Y puede llegar a extremos en los que nos cueste relacionarnos con los demás, en los que intentemos ocultarnos o no salir de casa, incluso en los que intentemos ocultar nuestro cuerpo. Vamos con la culpa y el error. Le he llamado culpa y error porque la culpa nos avisa de que hemos cometido un error. Somos humanos y humanas, vivimos en sociedad. Entonces, para poder entender todo esto de las emociones, tienes que entender este primer paso, que somos humanos y que somos humanas y que por lo tanto vivimos en la sociedad. La culpa nos permite que si nos hemos confundido, hemos cometido un error, hemos hecho daño a alguien en el grupo social, podamos remediar ese error y por lo tanto mantenernos integrados en el grupo y por lo tanto sobrevivir, ¿sí? Cuidarnos de las emociones agradables. Las emociones agradables son las que nos permiten recargar pilas, por ejemplo la alegría, ¿no? Lo que nos permite, tanto a nivel mental como a nivel corporal, es coger energía para poder afrontar las situaciones difíciles que van a venir en la vida diaria. Yo hay una cosa que digo en terapia y es muy importante conectar con el dolor para poder transformarlo y obtener el bienestar, ¿no? A nivel mental y a nivel físico, pero también es muy importante que cuando salgamos de terapia conectemos con actividades placenteras. ¿Por qué? Porque es la que nos permite recargar energía. ¿Vale? La alegría, la satisfacción, porque la satisfacción, por ejemplo, es una de esas emociones que nos dirigen y nos mantienen automotivados para conseguir lo que queremos y lo que necesitamos. Bien, y la curiosidad, que la curiosidad es una emoción maravillosa que nos permite experimentar el mundo, nos permite aprender, así que no nos podemos olvidar de que no solamente existen las emociones desagradables, sino que también existen las emociones agradables y que ambas son igual de útiles. Simplemente hay que saber experimentarlas, conectar con ellas y escuchar el mensaje que te mandan. Como este tema de las emociones es bastante complicado, yo te diría, igual que en la anterior masterclass, que te centres en una. Lo primero que tienes que saber es en qué situaciones sueles sentir cada una de esas emociones. Pero como esto es algo muy complejo porque tenemos muchas emociones, coge con la que más problemas tengas. Si es con el enfado, con el enfado. Si es con la tristeza, la tristeza. Si es con la ansiedad. Y entonces, con el ejercicio del ebook, evalúa en todas esas situaciones en las que tú has sentido la emoción. Eso te va a permitir que tu cerebro ya esté atento a esa situación en la que sueles sentir la emoción y regular, manejar o gestionar, como quieras decirlo, la emoción antes de que ocurra esa situación que te la produce. En segundo lugar, hay que saber lo que sueles pensar sobre ti mismo o sobre ti misma cuando sientes la emoción. Si cuando yo siento tristeza, las cosas que me digo a mí misma son cosas como soy una inútil, no soy importante para los demás y no eres consciente, la tristeza va a ir cada vez aumentando y va a ser cuando se puede patologizar y traerte problemas. Y por último, hay que experimentar la emoción, ¿vale? Yo sé que la tristeza cuesta mucho, yo sé que la ansiedad y el miedo cuestan mucho, pero es que la emoción es la que te avisa de la necesidad emocional que hay debajo. Si necesitas seguridad, si necesitas sentirte más realizado o realizada como persona, si lo que necesitas es más contacto social con los demás. Y para eso necesitas experimentarla, porque aunque tú a nivel consciente solo te des cuenta de que la estás experimentando, tu cerebro está recibiendo mucha información y eso es lo que te permite luego adaptarte al medio en el que te estás desarrollando. Suelo contar una cosa en terapia que suele ser bastante tranquilizadora para las personas que vienen conmigo a terapia y es la curva de la emoción. Las emociones conllevan una curva. Nosotros empezamos a subir en la intensidad de la emoción, llegamos al punto álgido y siempre van a bajar. Eso es una respuesta automática. Igual que subimos en la curva, van a bajar.
si no hacemos nada con ellas, es decir, si nos permitimos experimentarlas, simplemente estar en la sensación corporal y dejarla estar, ¿vale? Porque es el tiempo que tu cerebro necesita para recibir la información que está teniendo tanto del exterior como del interior y luego poder elaborar una respuesta a nivel conductual o a nivel de pensamiento. Entonces, si tú te permites experimentarla y pasar por la curva, incluso te puedes imaginar la curva en tu mente, notar la emoción, imaginarte cómo va subiendo, darte cuenta del nivel de intensidad y volver a bajar. Va a bajar siempre. Tanto la ansiedad, el miedo, el enfado, ¿bien? Y creo que esto suele ser una de las cosas más tranquilizadoras que yo comento en terapia, ¿no? Y que trabajamos en terapia con estrategias de regulación emocional, basadas en la imaginación, etcétera, para que las personas podamos estar tranquilas mientras experimentamos una emoción, porque si no lo que intentamos continuamente es salir de la curva, y cuanto más intentas salir de la curva, peor, porque la curva aumenta en su intensidad. Teniendo en cuenta esta curva de las emociones, para descifrar el mensaje que la emoción te manda, lo primero que hay que hacer es parar y darnos cuenta. Darnos cuenta es ser conscientes, y ser conscientes, aunque hablamos de conciencia emocional como de una cosa muy sencilla, implica muchos procesos mentales. Entonces este es el primer paso. Parar, ser consciente y darle tiempo a nuestro cerebro y cuerpo. Después de que todo esto haya pasado y de que te hayas permitido experimentar la emoción, ahí sí podemos hacer un proceso de reflexión que es muy necesario para poderte adaptar a eso que necesitas. No sé si me sigues en las redes sociales, pero si no me sigues, suscríbete a este canal, y además tengo Instagram. El Instagram te lo voy a poner por aquí arriba para que tú lo puedas ver, porque a través de Instagram lo que hacemos es complementar esto del programa de inteligencia emocional, y entonces yo voy preguntando a las personas qué ha sido lo más interesante para ellos en esa masterclass, qué han aprendido, hacemos ejercicios, ¿no? O cuestionarios a través de historias, e incluso lo que hemos hecho, por ejemplo, esta semana ha sido, antes de que yo grabase esta masterclass, pregunté cuáles eran las emociones con las que más dificultades tenían. Entre ellas me dijeron la ansiedad, el miedo, el enfado, y una que no había salido hasta ahora y que no es de las emociones básicas, pero es súper importante, que es la envidia. Bien, la envidia nos avisa, yo sé que es la gran enemiga, ¿no? de la sociedad, pero no es así. ¿Vale? La envidia de lo que nos avisa básicamente es de que eso que tiene esa persona lo queremos nosotros. Ante la respuesta a nivel fisiológico de la envidia, que yo sé que es realmente desagradable, ¿vale? Porque yo también la siento como humana que soy, podemos hacer dos cosas. Una es no darnos cuenta y entonces empezar a criticar a la persona, a la persona que realmente tiene aquello que nosotros queremos. O dos, lo que podemos hacer es darnos cuenta, pasar por la curva de la emoción y reflexionar sobre esa emoción, como hemos hecho en el ejercicio anterior, y entonces nos va a permitir tener o elaborar un plan para tener aquello que a nosotros nos gustaría tener. Finalmente, como este programa de inteligencia emocional lo voy a dejar aquí colgado, te vuelvo a recomendar que entres en la web, que pulses sobre el enlace y te descargues el ebook, que es totalmente gratuito y trata sobre cómo se relacionan el pensamiento, la emoción y la conducta, y cómo podemos aprender a manejar nuestras emociones de una forma diferente para prevenir problemas de salud mental como los trastornos de ansiedad, los trastornos de depresión o trastornos de la conducta alimentaria. Espero que esta masterclass sobre todo te haya ayudado a gestionar mejor tus emociones y a descubrir qué necesidades emocionales hay debajo. Con el simple hecho de experimentarla ya has aprendido una forma de gestión emocional muy saludable, y con esto vas a notar un gran cambio a nivel áreas vitales, vas a notar un gran cambio en cómo te manejas en el trabajo, en cómo te manejas en conflictos familiares, en cómo te manejas en conflictos de pareja. Así que nada, espero sobre todo eso, que te haya ayudado. Si te ha ayudado y tienes alguna duda, también puedes escribirme en comentarios. Nos vemos en la próxima masterclass.